Continuamos en este maravilloso e interesantísimo estudio sobre la salvación de Dios. Un gran Salvador, una gran salvación. Como ya vimos en el anterior estudio, Jesucristo es un gran Salvador que nos ha provisto de una gran salvación. Si recordamos, el pecado, la desobediencia a Dios tuvo unas consecuencias fatales. Ya habíamos visto algunas de ellas. Habíamos hablado de la muerte física, habíamos hablado de la separación de Dios. Pero aquí vemos una lista un poco más completa, aunque no exhaustiva, de esas consecuencias. Las consecuencias del pecado, entre otras, son la muerte física, como ya habíamos visto, pero la enfermedad también. No porque cada persona esté enferma por causa de su pecado directamente, sino porque el pecado ha marcado este mundo con la enfermedad. La separación de Dios es otra grave consecuencia de nuestro pecado y la condenación, el hecho de que no solamente estamos separados de Dios, sino que estaremos separados de Dios para siempre. La culpa no es solamente ese sentimiento incómodo porque sabemos que hemos hecho algo mal, es el veredicto del juez perfecto diciéndonos que somos culpables. Y también está la ira de Dios. En la Biblia, la ira no es el mal humor de Dios ni nada que se parezca. La ira de Dios es la reacción justa, correcta, santa, perfecta de ese Dios santo ante el pecado. Esa es parte de las consecuencias del pecado. Así que la salvación de Dios es el perdón de Dios por nuestros pecados, el ofrecernos la restauración de nuestra relación con Él, pero de una manera muy interesante, también consiste en la reversión de los efectos del pecado. Los cristianos a veces limitamos el enfoque y el ámbito de esta salvación tan maravillosa, tan grande como le estamos llamando, al pensar que solamente es el perdón de los pecados y que vamos a ir al cielo por la gracia de Dios. Pero la salvación es mucho más. Y en esencia es la reversión de los efectos del pecado. Y esto lo repetiremos varias veces. Este es un plan en progreso. La reversión total se dará con el regreso de Jesucristo. Y hasta ese día nosotros experimentaremos efectos, consecuencias de ese pecado. Pero el plan se consumará, se completará. Ahora bien, otro aspecto muy importante de la salvación es que tiene a Dios como centro. Eso es necesario decirlo hoy en medio de una concepción un poco extraña de la vida cristiana que la vemos reflejada en nuestros cultos y en nuestra predicación centrada en nosotros mismos. No, la salvación tiene a Dios como centro. Nosotros somos el objeto, por supuesto, de ese esfuerzo, de ese plan maravilloso, de ese plan grande de Dios de salvarnos a través de Jesucristo. Pero aún cuando nosotros somos el objeto, Dios es el centro, como lo es el centro de nuestra adoración, como lo es el centro de nuestras vidas. No somos nosotros. ¿De qué nos salva Dios y cómo se ve esa salvación? ¿Qué detalles hay en ella que la hacen tan grande? Eso lo veremos en nuestro próximo estudio.